nos ayude. Oramos, Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres amoroso, porque eres justo, porque eres santo. Pero también, Señor, ese es un Dios que ejerce justicia y te damos gracias. Gracias también por tu salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino, no hay nada, absolutamente nada ni nadie que nos pueda llevar a tener una comunión contigo, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que tenemos de exponernos a tu palabra. Señor, y te pido que me ayudes a ser fiel. Señor, perfecciónate en mi debilidad, Señor. Que pueda exhortar, que pueda amonestar, que pueda consolar a través del texto, a través de tu palabra. Confróntanos, Señor. Anímanos. Abre el entendimiento, quita toda distracción, Señor. Señor, y el mandato que tú le das a aquellos que exponen tu palabra es que sea trazada con precisión. Ayúdame, oh Señor. Perdona mis pecados, perdona mi debilidad. Quita toda distracción, Señor. Trabaja en los corazones de aquellos que somos tus hijos, pero también en el corazón de aquellos que no te conocen. Examínanos, oh Señor, hoy que nos tomaremos la cena recordando lo que has hecho por nosotros a través de Cristo, Señor. Que podamos venir a la mesa con toda confianza, confesando nuestros pecados y reconociendo que tu fidelidad y tu justicia nos va a perdonar de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, seguimos con la serie de la bondad y la severidad de Dios, hablando en los profetas menores. Ya tocamos Abdías y hemos estado ya este es el tercer domingo. En el Evangelio pudiéramos decir según Jonás, porque hay un reflejo del Evangelio y no quiero que pierdan el hilo conector. En el libro de Jonás, Jonás es esa especie de Cristo, pero de una forma negativa. Él desobedeció, por culpa de él casi se mueren unos marineros, y Cristo es lo opuesto. Siendo inocente, por culpa de nosotros, él muere. Es todo lo opuesto, pero aún así Jonás es ese tipo de Cristo que nosotros vemos. Así que vamos a leer del versículo 17 y después vamos a ir al capítulo 2 hasta el versículo 4. Yo sé que ustedes el domingo último, cuando hablamos, no tocamos el texto del pez grande, pero realmente Jonás no trata de un pez grande. Lo vamos a leer más adelante, que iba a decir ballena, que el pez grande se menciona 2 veces en el texto. Y una es cuando se lo traga y otra es cuando lo vomita. Pero de ahí no habla más nada del pez. Así que vamos a leer el versículo 17 del capítulo 1 y después vamos a leer hasta el versículo 4 del capítulo 2. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, esa palabra es muy importante, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. El título del sermón es la disciplina que conduce al arrepentimiento. Y los que somos padres sabemos de esa palabra, disciplina. Los que estamos en el contexto de la iglesia, cuando mencionamos la palabra disciplina, la primera imagen que se nos viene es de castigo severo, de humillación, ¿verdad? Pero hay una disciplina que produce
arrepentimiento. Hay una disciplina que es muy amorosa y eso es lo que vamos a ver en estos pocos textos que acabamos de ver. Así que en el capítulo 1, todo parece ser que después de que Jonás había huido deliberadamente del llamado de Dios, todo parece indicar que la historia del profeta ha terminado. Los marineros lo agarraron y lo tiraron a ese mar bravo y pareciera que la historia terminó. Lo arrojan al mar, desaparece debajo de las olas y el juicio de Dios parece haber pronunciado su última palabra. Pero cuando todo parece perdido, la gracia de Dios comienza a manifestarse de una manera inesperada. Lo que para cualquiera hubiese sido la tumba, Dios convierte a ese pez grande en un refugio para ese profeta de Dios desobediente. Hermanos, y en el libro de Jonás, como lo he venido repitiendo, todo es grande: la gran tempestad, la gran ciudad, el gran pez, el gran barco. El gran pez no fue un accidente de la naturaleza, ni tampoco fue un detalle del relato bíblico. El pez del versículo 17 fue un instrumento cuidadosamente preparado por Dios para preservar la vida de su siervo y llevarlo al arrepentimiento. Hermanos, los peros de Dios son una cosa muy grande que nosotros tenemos que ver en la Biblia. Martin Lloyd-Jones tiene una serie de esa palabrita, pero Dios, hablando de Efesios capítulo 2, que es rico en misericordia, aun cuando nosotros estábamos perdidos, hijos de ira, hostiles hacia Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, se compadeció de nosotros. Vemos el relato de Génesis que nuestro hermano Rey acaba de tocar, Génesis 3:15. El glorioso evangelio, la primera vez la seña de que Dios del descendiente de una mujer iba a salvar, pero antes de eso Dios le ha dicho a Adán y a Eva: el día que coman ese fruto, que le dice, ciertamente morirán. Y físicamente no murieron, murieron espiritualmente. Y Dios otra vez nos da por primera vez en Génesis 3:15 el conocido protoevangelio: y pondré enemistad entre tú y la simiente, y la simiente tuya le aplastará la cabeza. Y que dice, y la simiente de la serpiente le herirá el calcañar, haciendo referencia a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que a partir de este momento, el libro deja de mostrarnos la tormenta del mar para llevarnos a la tormenta del corazón de Jonás. El capítulo 2 no es la historia de un hombre dentro de un pez. Es la historia de un hijo de Dios, siendo quebrantado por la disciplina amorosa de su padre. Padres, la disciplina hacia nuestros hijos es una muestra de que los amamos. No rehúses, le dice Salomón a su hijo que va a gobernar, a disciplinar a tu hijo con vara. No rehuses hacerlo. Y Dios empieza a disciplinar al profeta desobediente. Así que Dios utiliza su disciplina soberana para preservar a sus hijos, para preservarlos y llevarlos nuevamente a depender de Él.
Así que el punto número 1 del sermón es: vemos la disciplina providencial de nuestro Dios, y lo vemos en el versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La disciplina providencial de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios, hermanos? Dios decreta algo y providencialmente ocurre. Providencia es algo, es aquel medio por el que Dios utiliza para que sus decretos, lo que Él ha dicho que va a pasar, ocurra a través de esa providencia. Wayne Grudem, en su libro de teología sistemática, explica que la providencia no es que los elementos cambian de naturaleza. El árbol sigue siendo el árbol, el agua sigue siendo agua, los animales siguen siendo animales. La providencia de Dios no es algo que un perro se va a convertir en gato. El perro sigue siendo perro, y a través de ese perro Dios muestra el decreto que Él ha hecho. A través de un desastre natural, el agua va a seguir siendo agua, el terremoto va a seguir siendo terremoto, no es que cambian, y esa es la providencia de Dios. Así que Dios utiliza un método, pareciera poco ortodoxo, una ballena para disciplinar, y digo ballena porque más adelante en el libro de Mateo, en la traducción original, habla de eso. Pero acá en el texto habla de ese pez grande, utiliza ese pez grande para disciplinar providencialmente al profeta desobediente. Así que ya el autor se detuvo al hablar de los marineros. Ya vimos todo lo que ocurrió con los marineros, el enfrentamiento entre los marineros y Jonás. Hemos visto las cosas desde el punto de vista de los marineros, pero hasta aquí no hemos visto las cosas desde el punto de vista de Jonás. Aquí quienes han relatado Jonás, una que otra palabra, pero la escena se concentra en los marineros, en el barco y en la gran tempestad. Pero hasta aquí Jonás lo único que ha dicho es: soy hebreo, soy hijo del Dios Altísimo. Eso es lo único que ha dicho Jonás. Jonás no ha dicho más nada: y échenme al mar. Así que lanzan al profeta, dice el texto, hacen sacrificio, hicieron votos. Hasta ahí nos hemos quedado con la historia de los marineros. Pero el versículo 17 nos da una sorpresa. El profeta desobediente aún sigue vivo. Pensemos un momento. Al ver esa gran tempestad, echarlo al agua, probablemente los marineros dijeron: al echarlo, ya Jonás murió. Pero curiosamente aparece esa gran sorpresa y aparece ese gran pez. Y el texto nos dice que y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. La palabra dispuso significa asignar, determinar o disponer de algo. No fue que Dios creó un animal extraño para que se tragara al profeta desobediente. Y lo vemos en todo el libro de Jonás. Vamos a ver que si vamos más adelante en el capítulo 4, versículo 8, nos habla, de un animal y dice: y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. En el versículo 7 nos dice que pero al rayar el alba, al día siguiente, dispuso un gusano que atacara la planta. Hermanos, no es que Dios creó un nuevo pez para que se tragara a Jonás o algo por el estilo. Ahora, lo que sorprende de la historia es que ese pez estaba ahí
en el lugar indicado, a la hora indicada, y se tragó a la persona indicada. Eso es lo sorprendente de la historia. No es el pez grande y no nos vamos a poner a analizar si era una ballena, si era una beluga. No nos vamos a poner a analizar eso. O como dicen los críticos, eso es un cuento de fantasías. Hermanos, quiero decirles algo que pasa hoy en día. Y es que, y somos culpables nosotros los líderes, y somos culpables nosotros los padres muchas veces. ¿Saben por qué? Porque esta es una historia real. Esto no es poesía. El pez no es algo simbólico. No, eso es real. De la manera como está estructurado el texto y los verbos en el tiempo que están y las descripciones, eso es real. No fue que él quiso hacerlo, wow, para que le prestáramos atención. Y muchas veces nosotros somos culpables de que nos preguntamos cuando nuestros jóvenes van a la universidad y dice, y se apartan del Señor y no vuelven más a la iglesia y no vuelven más a su comunidad de fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros enseñamos estas historias como la del Génesis, como la del Arca de Noé, enseñamos como que si fuera un cuento de Disney también. Entonces nuestros niños no saben distinguir entre un cuento de la Cenicienta y que Dios está airado con el pecador porque le desobedecieron y comieron una fruta, perdón. ¿No se han fijado ustedes la mayoría de libros de colorear que aparece Adán y Eva cuando Dios les habla con una gran sonrisa? Hermanos, es la ira de Dios que está sobre ellos por haber desobedecido. Y nosotros hacemos lo mismo con la historia de Jonás. Es una historia real. Dios nunca creó un animal exclusivamente para que se tragara a Jonás. No, lo maravilloso y lo sorprendente de la historia es que ese pez estaba ahí en el momento preciso, a la hora precisa, en el lugar preciso, y se tragó a la persona correcta. Dominicano no era, porque hubiera llegado un poquito tarde. Hermanos, ese pez estaba ahí para cumplir la voluntad divina. Creo que es Isaías que dice, los asnos tienen su amo y les obedece, dice. Pero ustedes, le dice al pueblo de Israel, no hacen caso. Hermanos, el pez estaba ahí para cumplir la voluntad divina. Y ya habíamos visto intervenciones anteriormente. Vimos que el viento obedece al Señor. Vimos que las olas y la tormenta obedecen al Señor. Vimos que los marineros obedecen al Señor. Vimos que el pez grande obedece al Señor. Y vimos que el profeta de Dios desobedece al Señor. Todos obedecieron, el profeta desobedeció. Hermanos, y hay gente que cuestiona este relato. Y uno de los argumentos a favor de este relato es que aquel que hace cuentos de fantasía le pone mucha salsa y mucho sazón y crea imágenes y da muchos detalles y para captar la atención de la gente. Pero en el caso del pez grande solo dice un pez grande que se lo tragó. Y al final, y allá en el versículo 9 dice, el 10, perdón, dice, y el pez lo vomitó. Pero no dice más nada. Da un relato sencillo y natural, fue un pez que se lo tragó.
Hermanos, esto no es fantasía. Y mientras leía eso decía yo, Señor, pero ¿por qué tuvo que ser un pez? ¿No era más fácil llevar al barco a la tierra y se acabó? Pero Dios quería tratar con el corazón del profeta. Eso era lo que Dios quería hacer, tratar con el corazón del profeta. Sí que el autor solo menciona al pez en 2 ocasiones. El pez no es lo que sobresale. Si vamos a hablar académicamente, el éxtasis del texto no es el pez, es la soberanía de Dios, es la providencia de Dios, la disciplina de Dios, la misericordia, la gracia de Dios sobre un profeta. No es el pez. Nada ocurre por accidente, hermanos. Nada. Creo que es el taquión la partícula más pequeña que existe en la tierra. Y esa partícula no se mueve sin que Dios haya dicho que se mueva. Las tormentas de la vida, las tormentas en este caso, en el libro de Jonás, obedecían a Dios. El barco, las olas, los marineros, este animal grande, obedecía las órdenes y los mandatos del Señor. Y Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para no obedecer al Señor? Los animales, la naturaleza, la creación. Vemos los salmos cómo está y dice que los montes tiemblan a la presencia de Él y el viento le obedece. No fue casualidad, no fue accidente, fue enviado, preparado y dirigido por Dios. Hermanos, y aquí vemos una de las doctrinas más consoladoras que podemos encontrar en toda la Escritura, y es la providencia de Dios. Todo obra para bien a los que aman al Señor, ¿verdad? Todo, aunque me trague un pez, obra para mi bien. Aunque me caiga un árbol en mi casa, esa es la providencia de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Obra para mi bien. La providencia de Dios es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo sus decretos. Dios decreta que va a llover, y cómo vemos la providencia del Señor de ese decreto a través de la lluvia. Dios dispuso al pez, Dios dispuso esta circunstancia para enseñarle a su profeta lo que necesitaba saber. Y piense usted, hermano, en qué circunstancia está. Y Dios lo que quiere es enseñarle, Dios lo que quiere es trabajar en su corazón y enseñarle esas áreas en su vida o en la mía que todavía no han sido llenas con su presencia, con su amor. Las lecciones más importantes de nuestra vida son el resultado de las grandes misericordias de Dios. ¿Y por qué nosotros vemos que todo lo bueno es providencialmente? Fue el Señor, la providencia de Dios hizo que yo no me accidentara. Muy bien. Y si me accidenté, ¿qué creen que es? La providencia de Dios hizo que yo me accidentara también. Momentos difíciles, momentos insoportables de nuestra vida, después de que pasan, vemos hacia atrás y decimos, wow, qué bien me ha hecho el Señor a través de esta prueba. John Flavel, uno de los puritanos, tiene un librito así llamado Providencia. Y John Flavel dice que la providencia de Dios se lee como la escritura hebrea, de atrás para adelante. Cuando nosotros vemos años atrás los momentos incómodos y difíciles de nuestra vida,
Cuando vemos hacia atrás y vemos ahora y decimos, por esta razón atravesé por esta situación. Por esta razón fue que el Señor me llevó ahí. Hermanos, la misericordia de Dios muchas veces no viene como nosotros creemos que viene. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Sí, incluso en el vientre de un pez sigue siendo buena, perfecta y agradable. El ejemplo del pez es el ejemplo de la misericordia de Dios para salvar la vida del profeta. Y miren cómo es el pecado de la desobediencia o el pecado en general, eso como una espiral descendente. ¿Se recuerdan qué fue lo primero que hizo Jonás? Y descendió Jonás a Jope y se montó al barco, y después cuando está en el barco, ¿dónde dice que descendió? A lo más abajo del barco que lo fueron a buscar. Bueno, es como que el Señor le dijo, Jonás, ¿tú quieres seguir descendiendo? Está bien. Se fue al vientre de una ballena, de un animal grande, de un pez grande, y probablemente allá al fondo del mar. Hermano, ese es el pecado. El pecado nos lleva y nos lleva y nos lleva y nos lleva hasta el final. Si no, miren cuando mentimos. ¿Con qué nosotros respondemos para tapar la mentira? Con otra mentira. Y le buscamos aquí, le buscamos allá, y le buscamos allá, y nos vamos enterrando hasta que después no podemos salir. Ahora ya el profeta tocó fondo. Ahora empezaremos a ver cómo este profeta, que no dependía de Dios en nada de su vida, ahora empieza a depender del Señor, de Yahweh, del Dios del pacto. Está desarmado ya el profeta. Ya los planes que él tenía se le agotaron. El recurso ya no tenía, él pagó su propio pasaje. Se le agotaron, se le desbarataron todos sus planes. Y es aquí donde Dios lo quiere tener. Ahora sí. Ya no tiene nada. Jonás empieza a depender del Dios que nunca lo ha abandonado. Y nosotros hemos estado en algún punto de nuestra vida, hemos estado así. Decía Tim Keller, nunca nos damos cuenta que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo es todo lo que tienes. El Evangelio de Mateo nos recuerda que aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la va a ganar, siempre y cuando sea por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto sigue diciendo, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que ya estamos viejos, cuando hacíamos algo malo fuera de la casa y nuestros padres nos decían, cuando lleguemos a la casa, hablamos. Hermanos, qué horrible era que eso pasó a la 1. Y yo preguntaba, ¿y a qué hora nos vamos? Todavía no, y eran las 8 de la noche. Y yo meditaba y yo decía, ¿pero por qué lo hice? ¿Por qué yo no me contuve? ¿Qué zozobra? Uno lo que quiere es 2 cosas. O que se le olvide a los padres de uno, o que le den la pela ya, pero para ya salir de eso. Pues al profeta desobediente le tomó 3 días. Pero no en la comodidad de su pueblo. No, en el vientre de un pez. Imagínense ustedes lo incómodo que es estar en el vientre de un pez marino.
Hay quienes creen que por eso Jonás la piel se le agarró una enfermedad por los jugos gástricos. Especulaciones, pudiera ser. Pero imagínense ustedes, o sea, eran necesarios esos 3 días. Eran necesarios esos 3 días dentro del pez para que el profeta desobediente pensara lo costoso y lo caro que había sido haber desobedecido al Señor. De forma deliberada. No fue que Jonás omitió. No. Vete para el oeste y él se fue para el este y pagó su propio pasaje. Dios estaba disciplinando al profeta. Así que el capítulo 1 termina con Jonás dentro del pez. 3 días y 3 noches. Y esa es la señal de la que Cristo habla más adelante. Con la señal de Jonás, como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará ahí. Ahora Jonás no está muerto. Cristo sí murió. Y venció la muerte porque resucitó. Y el capítulo 2 ahora nos va a permitir entrar al vientre del gran pez, por decirlo de alguna manera, y escuchar, pero ya no al mar, sino lo que el profeta y su Dios, el Dios del pacto, él está diciendo al Dios del pacto. Es un profeta quebrantado. Cuando leemos eso es un salmo y cita muchos salmos del libro de los salmos. Y Jonás está quebrantado. La disciplina del Señor empieza a hacer efecto y Jonás ya no ve hacia afuera, sino empieza a ver su propio corazón, su propia depravación en su corazón, siendo un profeta de Dios. Lo empieza a ver y empieza a clamar al Dios del pacto. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. La disciplina de la oración, hermanos, la oración nace de la disciplina correctiva de nuestro Dios. Hermanos, qué duro es cuando el Señor nos disciplina. Yo le contaba hoy a los hermanos de la clase de membresía, hablando un poquito de lo que era la membresía de la iglesia, la disciplina eclesiástica, que cuando yo la vi por primera vez, me sentí contento porque obedecían al Señor disciplinando a un miembro que andaba en desorden. Pero fue tan terrible, tan doloroso, que hasta el día de hoy yo me acuerdo y me da tristeza y me dan ganas de llorar. Esa disciplina por no obedecer al Señor, por no obedecer lo que la Escritura dice. Y hay que decirle al hermano, mire, usted está en disciplina y su membresía es removida de aquí. Y esa disciplina es misericordia también. Por primera vez en todo lo que hemos leído, Jonás oró. El texto dice, entonces Jonás oró al Señor. Y el escritor acá, inspirado por el Espíritu Santo, pone una frase, una partícula tan importante, que es su Dios. El Dios del pacto. La palabra Dios ahí es Yahweh. Esa palabra Dios la utiliza para relacionarse Él con sus hijos, con el pueblo de Israel en ese tiempo. Y en el original es eso. Y entonces Jonás oró al Señor, su Dios. Ahora sí es el Dios de Jonás. Y Jonás no oró ni cuando el capitán se lo pidió. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué le dijo? Ruégale a tu Dios para que esto se calme. Y Jonás no hizo nada. Ahora Jonás en el vientre del pez ora. Ni cuando confiesa su pecado, cuando Jonás dice, por mi culpa están aquí. Pero en ningún momento al confesar su pecado le dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. De ningún momento. Ni cuando los marineros lo van a arrojar al mar.
oró dentro del pez. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Jonás está desarmado. Ya no hay nada que él por sí solo pueda hacer. Nada. En el vientre del pez, él y el Señor. ¿Y qué le queda a Jonás? Clamar a su Dios, que lo conoce muy, pero muy bien. Hermano, y es ahí donde Dios nos lleva, donde nos quita toda esa falsa seguridad que nosotros tenemos para que lo miremos a Él. Para que lo miremos a Él. 3 días y 3 noches fue el fruto de su oración. Jonás meditaba sobre su rebeldía, muy probablemente pensó en todo lo que él atravesó y todo lo que él hizo atravesar a los marineros. Desde Jope hasta este punto, yo me imagino que Jonás dijo, ¿y para qué yo me fui para allá? Era de obedecer nada más, ir a Nínive, proclamar y ya. Pero el profeta rebelde, con su corazón obstinado y su pecado, no fue donde Dios lo había mandado. 3 días y 3 noches. Yo me imagino que Jonás en el vientre del pez recordaba todas las escenas de los marineros, él ahí abajo, dormido, preocupado. Yo me imagino que Pedro ha de haber sentido lo mismo cuando el gallo cantaba. Y el gallo no era un gallo de verdad, era una trompeta que tocaban los romanos para anunciar las horas. Y yo creo que cada vez que los romanos tocaban esa trompeta, Pedro probablemente se recordaba de cómo había negado y traicionado a su Señor. Jonás en el vientre del pez, podemos decir por lo que sigue después en el texto. Oró al Señor su Dios. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Eleva su oración a Dios, a Yahweh, al Dios del pacto. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que a pesar de él haber pecado, él sigue llamando a Dios como ese Dios de su pacto. Él huyó de la presencia del Señor, endureció su corazón, pero hay algo que el profeta no ha dejado de hacer. Sigue confiando en Dios. Hermano, si estamos en pecado, hermano, clamemos al Señor, hermanos. Orémosle al Señor, pidamos perdón al Señor. El que Jonás le haya pedido al Señor a su Dios, no minimiza su pecado. Yo creo que cuando nosotros pecamos, se parecen a los muñequitos que nosotros mirábamos cuando niños, especialmente Tom y Jerry, cuando el gato quería hacer algo malo, entonces le salía un ángel por aquí y el diablo por acá. Cuando nosotros pecamos, pareciera que Satanás nos dice, no merecen eso. Uy, pero de acabar de pecar, no sos digno ni de abrir la escritura. Hermanos, clamemos al Señor. Esto no minimiza el pecado de Jonás, sino que magnifica la fidelidad del Dios del pacto. Hermanos, aquí vemos otra doctrina, hermanos, otra enseñanza que la Biblia nos enseña, y es la enseñanza de la perseverancia de los santos. Perseveramos no porque somos mejores, perseveramos por la fidelidad de Dios. Él ha prometido, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ni nadie, ninguno me las va a arrebatar de las manos porque son mías, mi Padre me las dio. Nadie puede arrebatar de la mano del Señor una de sus ovejas. Perseveramos no porque seamos más santos ni porque seamos fuertes, sino que la salvación, como vamos a ver la próxima semana, depende completamente de Dios. No depende ni de usted ni de mí. Es Él que la sostiene. Miremos a nuestros hijos. Cuando se portan mal, cuando hacen algo malo, ¿qué hacemos?
Vamos a registro allá, a decirle, mire, ya este no es hijo mío, ya se porta demasiado mal. Lo corregimos porque lo amamos, pero nunca lo despreciamos. Siguen siendo nuestros hijos. Y nosotros como hijos de Dios, nunca el Señor, cuando nos portamos mal, Él dice, no, ya no son mis hijos. Él pagó, Cristo pagó un precio tan alto. Y Juan lo dice, nadie puede arrebatar a los hijos de Dios. Nadie. Hermano, Jonás no está tratando de convertirse al Señor. Jonás está siendo restaurado. Jonás no está buscando un nuevo Dios, está regresando al Dios que nunca lo abandonó. Puede ser que Jonás lo haya abandonado, pero Dios nunca ha abandonado a su profeta. Y Dios nunca, hermano, abandonará a sus hijos. Hermanos, le hemos dado a Dios millones de razones para no amarlo, para no amarnos, para no hacernos misericordia. Y saben que ninguna de esas razones ha cambiado a Dios para dejar de amarnos. Ninguna. Millones de razones le hemos dado para que Él diga, ya no los amo. Ni una de esas lo ha cambiado a Él. Él sigue amándonos a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro corazón endurecido. Él está ahí, amando a sus hijos, disciplinándolos. Aún en el fondo del mar, Jonás sigue siendo su hijo. Y Dios sigue siendo el Dios de Jonás. ¿Y por qué decimos eso? Versículo 2. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Ven? Dios sigue siendo el Dios de Jonás. Dios sigue siendo el Dios de ese profeta desobediente. Porque dice que él clamó a Yahweh. ¿Y qué hizo Yahweh? Lo abandonó. Y él escuchó mi oración. David, cuando estaba asustado, ¿qué hacía? Señor, ayúdame, no me abandones. Pero Dios estaba ahí. ¿Se acuerdan de Josué? Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días. Y cuando leemos el libro de Josué, yo creo que no hay libro en la Biblia donde se vean las batallas más sangrientas que en el libro de Josué. Y parecía que Josué había perdido algunas batallas sangrientas y perdía hombres. Pero Josué recordaba que el Señor le había dicho, yo soy tu Dios y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Hermanos, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nos promete. Y no estoy diciendo aquí vivamos entonces una vida desenfrenada porque en Dios hay perdón. La primera parte es incorrecta, la segunda es verdad. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Su gracia es mayor. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Hermanos, el Seol era el lugar donde las almas, o ese lugar, algunos entienden así, otros entienden de otra manera, donde las almas que mueren sin Cristo están esperando ahí para ser juzgadas. Pero no es que la están pasando bien, están siendo atormentadas. Ahí en el Seol ya no hay esperanza. Ahí en el Seol no es que hay una segunda oportunidad. No, ahí ya usted está listo para ser juzgado al castigo eterno. Pero ahí están los muertos. Ahí no hay vivos en el Seol. Pero imagínense la angustia del profeta a este punto que dice, yo me siento como que estoy ahí. Ya no hay esperanza para mí, ya no tengo nada. Aquí me quedé probablemente, dijo Jonás.
Desde el Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Otra vez, hermanos, otra vez, la salvación es del Señor. Otra vez, hermanos, aún en el lodo, revolcándonos allá en el pecado, si somos sus hijos, Él nos va a ir a buscar. Acuérdense la del hijo pródigo. ¿A dónde estaba? Allá revolcándose con los cerdos. Para un judío estar revolcándose con los cerdos, eso era terrible. ¿Y qué hizo el padre? Fue y lo buscó, lo cambió, lo bañó y lo sentó. Acuérdense de la historia de Mefiboset. Le hacen una promesa a la casa de Saúl: si hay alguien vivo, va a ser parte de este reino. Y encuentran a Mefiboset y la nodriza lo deja caer. Y dice la historia que Mefiboset, lisiado de los pies, sucio, llega a la casa, llega al palacio de David, lo baña. Y la historia dice que ahí está la mesa real, porque ahí solo se sentaba David y sus hijos. ¿Y quién creen que está ahí? Mefiboset. Pero el manto cubre sus piernas, que no se mueven, el manto de gracia. Y ahí está Mefiboset sentado con los grandes. Esa es la gracia del Señor, hermanos. Aún allá con los cerdos, aún lisiado de los pies, el Señor a sus hijos los disciplina y los trae otra vez a la mesa. Jonás se sintió que moría. Hermanos, no sé si ustedes, creo que sí, imágenes de los sobrevivientes del terremoto de Venezuela. Y ellos dicen que ahí en los escombros clamaban al Señor, porque ellos decían: hasta aquí llegué. Más o menos esa es la imagen del profeta desobediente. En el vientre, en el fondo de esa ballena, de ese pez grande, Jonás clama al Señor. Y lo sorprendente de la historia es que Dios escucha al profeta. Punto número 3. Ya Dios ha trabajado en el corazón de Jonás, ya lo confrontó, ya lo disciplinó, y ahora Jonás empieza a reconocer la soberanía de Dios. ¿Ven cuántas doctrinas hay en tan pocos versos? Perseverancia, providencia. Y ahora vamos a ver al profeta hablando de la soberanía de Dios. Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Ya oró al Señor Jonás. Vemos qué diferente cómo el profeta va cambiando. Ya no se trata de su propia fuerza. Ya no es: yo tengo cuarto para irme para Jope. Ya no me voy a ir al fondo allá del barco para que no me vean. Ya no se trata de eso. Ya Jonás dirige la atención a que todo lo que está ahí, el pez, las olas, es porque Dios así lo ha decretado. Ahora reconoce que Dios es soberano y ya ni menciona a los marineros. Ahora enfoca toda su atención a la mano de Dios. Iba a decir un chiste de eso, pero no. Lo que sabemos de fútbol no es a la mano de Dios que nosotros sabemos, como dicen los argentinos de Maradona. No. Es a la verdadera mano de Dios. Jonás reconoce la providencia de Dios, porque él dice: fueron los marineros que lo lanzaron, pero él dice: no, fuiste tú a través de los marineros. Pero él reconoce
¿Quién dirigió y orquestó todo? Hay un director de una orquesta, venezolano por cierto, que se llama Gustavo Dudamel. Y yo me emociono al verlo a él porque él ha logrado mezclar la ópera con nuestras músicas autóctonas de latinoamericanos, los ritmos. Y lo llevan a Austria y por todos lados anda Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es el que con esa varita le dice a cada de los instrumentos qué es lo que tiene que hacer. Pues algo así es lo que Jonás entiende que es Dios. Dios está con la varita diciéndole al mar, haz esto, a los marineros hagan esto, al pez le está diciendo que haga esto, y al profeta más adelante le va a decir, lo que te dije que hiciera, eso es lo que vas a hacer. Hermanos, no fueron decisiones humanas, fue la voluntad de Dios. Y piensen ustedes en Génesis 3:15, en la simiente de la mujer, esa semilla, esa simiente, se desarrolla todo el relato bíblico porque alguien quiere destruir esa simiente de esa mujer. Y nadie pudo. Nadie. Hubieron cosas terribles que quisieron destruir la simiente de la mujer y nadie, absolutamente nadie pudo. ¿Por qué? Porque Dios así lo había predestinado, lo había destinado. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Ven cómo cambia? No, ya no son las olas, ahora son tus olas, Señor. Tú eres mi Dios. Tu pez, tus olas. Entiende ahora, Jonás, que las aguas que azotaron el barco no fue nada al azar. Ya él reconoce que Dios es el que había orquestado todo. Las olas, el viento, los marineros, el pez, son órdenes de Dios, no es casualidad. Hermanos, la providencia de Dios produce distintos efectos en el corazón del creyente. Aquel creyente que camina en comunión con Dios, la providencia de Dios, por muy difícil que sea, es motivo de descanso, porque sabe que Dios gobierna todas las cosas. Pero aquel que anda en desobediencia son una carga. Ay, Señor, pero solo a mí me pasa esto. ¿Por qué a mí, Señor, si yo predico en la iglesia los domingos? ¿Por qué a mí si yo canto? Eso es para aquellos que andan en desobediencia. Hermano, preguntémonos. Y no estoy tratando de alegorizar. ¿Será que Dios está trabajando con nosotros a través de esa cosa que tanto renegamos, que tanto nos quejamos? ¿Será? Preguntémonos eso. Hermanos, la providencia de Dios para el que tiene la conciencia cargada de pecado va a ser eso, una carga. Juan lo dice, los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Hermanos, el verdadero dolor del creyente no debería de ser la pérdida de la comodidad o la salud, los bienes. ¿Saben cuál debería de ser nuestro mayor dolor? Es que como hijos le hemos fallado a nuestro Padre. Te pregunto, hermano, ¿te lamentas más por los bienes, por la salud? ¿O te lamentas más porque le has fallado a Dios? ¿Se acuerdan David en el Salmo 51? Cómo Dios lo quebranta. Y David no dice pecado contra Urías, he pecado contra Betsabé. No, le dice contra ti, solo contra ti he pecado. Señor, no apartes tu espíritu de mí. Así se sentía David, que Dios lo había abandonado.
Hermanos, la disciplina del Señor nunca es para destruirnos. Nunca. La disciplina de nosotros los padres hacia nuestros hijos nunca es para destruirlos. Hermanos, y si disciplinamos a nuestros hijos para humillarlos, es muy poco de Cristo lo que estamos mostrando. La disciplina de Dios no es cruel, es sabia. La disciplina de Dios no es vengativa, es amorosa. Con un pez grande, sí. Exponiendo a su hijo en una cruz por culpa de nosotros, sí, es amorosa. Con esto termino aplicando el texto. Hermanos, la disciplina es amor paternal. La disciplina nunca en Dios es abandono. Dios corrige a los hijos que ama. Pregunta: ¿estás resistiendo a la mano que quiere restaurarte? Dios rompe nuestra falsa seguridad. Jonás oró cuando ya no tenía recursos. Y como decía Tim Keller, muchas veces Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. El verdadero arrepentimiento, ¿saben cuál es? El dolerse por haber ofendido a Dios. Judas tristemente se ahorcó, pero Pedro lloró amargamente. Pedro. El verdadero arrepentimiento es cuando ofendemos a Dios y nos duele. Hermanos, descansemos en la providencia del Señor. Nada ocurre por accidente. Es sorprendente cómo ese pez estaba ahí. Aún las pruebas están bajo el gobierno de Dios para nuestro bien. Primero para la gloria de su nombre y después para nuestro bien. Y hermanos, si la verdadera restauración comienza con una confesión humilde de nuestros pecados. Jonás dejó de mirar a los hombres, reconoció la mano de Dios. Hermanos, mientras culpemos a otros, no aprenderemos lo que Dios quiere enseñarnos. Amigo, usted que está aquí, no huya de Dios. Puede ignorar su llamado, pero nunca escapará ni de su presencia y mucho menos de su juicio. No esperes tocar fondo. Hoy es el día para arrepentirse de sus pecados. No hay garantía de que al salir de aquí siga con vida. Y el mayor problema, amigo, que usted está aquí no son sus circunstancias. El mayor problema es su pecado. Y lo que necesita es cambiar esa situación y clamar al Señor por arrepentimiento y misericordia. Jonás descendió al abismo por su desobediencia. Cristo por su obediencia descendió voluntariamente para salvar a desobedientes. Jonás merecía el juicio, Cristo no. En la cruz Jesús soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos para ofrecer perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepienta y cree en Él. La salvación no se gana por obras, sino que se recibe únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. Ahora que nos acerquemos a la mesa del Señor, confesemos nuestros pecados delante de Él y la Escritura nos enseña que Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu disciplina, por tu providencia, por tu soberanía. Restaura nuestras vidas.
disciplínanos. Señor, ayúdanos a recibir tu exhortación, tu disciplina, de buena manera para nuestro bien. Gracias, oh Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.